Alumnos del ITAM, me encanta estar aquí, me encanta este diálogo, me encantan las preguntas abiertas, me gusta que digan lo que piensan y me cuestionen, porque esa va a ser mi forma. Yo sí tengo la decisión de venir a las universidades, de escucharles. Hay una candidata pues que no le dan permiso, pero eso no es mi problema. Yo voy a ir a todos los lugares donde me inviten, que me sea posible con mi agenda y podamos tener este diálogo franco, que así lo voy a tener como presidenta de la República. Así voy a trabajar de manera abierta y directa. Saludo al rector Arturo Fernández, al vicerrector Alejandro Hernández, a Horacio Vives, director de Asuntos Estudiantiles. Muchas gracias. Maestra, no es la primera vez que estoy aquí en el ITAM. La última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando de tecnología. Aquí en el ITAM tuvimos un encuentro con senadoras, candidatas a senadoras de la República, donde acordamos hacer la ley de trabajadoras del hogar. Y fue tan exitoso que llegando al Senado inmediatamente me puse a redactar esa ley y hoy, gracias a esta iniciativa que tuvo el ITAM con todas las senadoras, las trabajadoras del hogar en México tienen derechos laborales, así es que insístanle a todos los que conozcan que las dé de alta en el Seguro Social. Mi querido Julio, gracias. Sara, de verdad un gusto estar aquí contigo. Víctor, Carla, Ana Paola y René, muchas gracias de verdad a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, tengo en mi equipo algunos egresados del ITAM y debo de decir que sí son muy fregones. Mi querido Fernando Galindo, el responsable en mi equipo de trabajo de parte de las finanzas, Fer Doval, gracias por estar aquí. Santiago, no se anda por ahí, es un joven que le toca hacer la chamba conmigo de redes, Rodrigo Campo y por supuesto Santiago Krill, mi coordinador, que tiene mucha liga. Está por aquí Tere Toca. Tere, gracias. Tú sabes el aprecio que le tuve a tu esposo, un hombre extraordinario, un impulsor de la democracia. Gracias, gracias Tere. Y por supuesto Alejandra Gómez Morín, nieta del uno de los fundadores del PAN, partido que está en esta alianza. Lo primero que tengo que decirles a todos ustedes es que pues yo estoy aquí producto de una exigencia ciudadana a los partidos políticos. Nunca he militado en un partido político. Una parte que se brincaron de mi biografía es bien interesante porque en el año 2000, después de ser la primera mujer en estar en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo, nunca antes había habido una mujer mexicana, Vicente Fox me buscó a través de los cazadores de talento. Yo llego al gabinete presidencial en el año 2000, obviamente algunos de ustedes todavía ni nacían, bueno, muchos sí, pero algunos no, por los headhunters, por mi trabajo que hacía en comunidades indígenas apoyando a niños que sufrían desnutrición, y me invita a entrar al gabinete presidencial. Yo la verdad es que tenía muy mala referencia de la clase política. Yo venía de un pueblo de caciques, un pueblo donde pues la democracia no existía y Vicente Fox llega. Yo no había votado por Vicente Fox, tengo que decírselos. Había votado por Gilberto Rincón Gallardo, que me había impresionado la historia de don Gilberto en ese debate donde contó cómo su mamá lo obligaba a abrocharse las agujetas teniendo un problema de discapacidad grave y a mí me conmovió mucho esa historia y decidí votar por él. Y cuando Vicente Fox me invita a entrar al gabinete presidencial, me invita a una secretaría de Estado y yo honestamente le dije que no, que gracias y le propuse ayudarle con la problemática de los pueblos indígenas. Fui la comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, trabajé 6 años. Conozco el México profundo, el México donde no había caminos, había que llegar caminando a San Juan Petlapa, a San Lucas Camotlán, estuve en Basíguare, en la Sierra Tarahumara, había que llevar la electrificación por helicóptero, había que llevar los postes por helicóptero, había que hacer cortes en la Sierra Mije para llegar a Totontepec Mije, en ese entonces pues en zonas muy complicadas. Y la verdad de las cosas es que ese trabajo que hice en las comunidades indígenas, se construyeron 10 universidades interculturales bilingües, se electrificaron el 100% de las comunidades que no tenían electricidad,
Ustedes no se pueden imaginar lo que es para una mujer tener que acarrear agua porque no hay una bomba en el pueblo, o tener que moler todos los días el metate porque no hay una electricidad para tener una licuadora. Ese trabajo fue el que hice en el gobierno federal de Vicente Fox de 2000 a 2006 y me dio un profundo conocimiento de la brutal desigualdad que se vive en nuestro país. Yo la conocí por mi origen, pero obviamente cuando recorres México te das cuenta de por qué tenemos que hacer un esfuerzo tremendo. Ustedes ya saben que llegué a esta ciudad a los 17 años buscando estudiar ingeniería. Me queda clara la importancia de la educación. Es fundamental, es lo que te permite realmente brincar de una situación de pobreza a una posibilidad. Vengo de un pueblo, y aquí quiero empezar mi discurso, donde el cacique rellenaba las urnas, donde no había la posibilidad de tener una elección democrática. Prácticamente cuando instalaban las urnas ya estaban embarazadas. Quizá usted no conozcan ese término, pero existía el término de urnas embarazadas porque ya habían sido previamente rellenadas. El cacique decidía quién ganaba en nuestro pueblo y durante 70 años prácticamente fueron los que mandaron. Nuestro pueblo no tenía más que primaria, teníamos que emigrar para hacer la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y eso me lleva a pedirles que tenemos que defender la democracia, jóvenes. A ustedes no les tocó esa etapa de donde el ratón loco, por ejemplo, donde ya le daban una boleta cruzada a una persona, la iba, la depositaba a la urna y regresaba la boleta en blanco. Había todo un sistema de mañas para comprar el voto, para coaccionar el voto, que pues creo que con la creación del INE eso quedó atrás. Por eso me da mucho gusto que sus padres, porque todavía ustedes no salen, defiendan al INE, defiendan la democracia, porque eso es muy importante y el ITAM ha sido un centro donde se ha estudiado el proceso democrático de México y donde ha habido personajes que realmente han hecho una defensa tremenda de la democracia. ¿Por qué quiero ser presidenta de México? Y seguramente esa es la gran pregunta que ustedes se hacen. Si yo hasta hace un año estaba compitiendo para ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues las cosas se dieron de una manera extraña. Yo había hecho una declaración en la universidad, en la Feria del Libro en Guadalajara, sobre los programas sociales, donde dije que además de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, donde te dan un apoyo económico, que por cierto yo metí un punto de acuerdo para que la beca de un joven construyendo el futuro fuera la misma de un joven que va a la universidad, porque la beca de un joven universitario es de 1,200 pesos y la beca para un joven construyendo el futuro era de 3,600 pesos. Y yo decía, pues es tan importante estar en este programa, que por cierto es por 12 meses, y la universitaria sí puede ser un poco más tiempo el que se le apoya a los jóvenes. Lo que yo planteaba en la Feria del Libro es que además de ese apoyo económico se les diera clases de inglés a los alumnos, justo para que no lo hablen como yo cuando yo dije you have to walk the talk. Bueno, yo nunca aprendí inglés, en las escuelas públicas no te daban clases de inglés, pero para mí sería sensacional que los niños en las escuelas públicas, los jóvenes pudieran tomar clases de inglés hoy a través de un montón de plataformas digitales que existen, que se les diera clases de programación, que tomaran clases de robótica o de inteligencia artificial, o que tomaran alguna competencia laboral. A veces ser soldador en frío o soldador láser te puede llevar a tener un salario muy importante en una empresa automotriz de electromovilidad, por ejemplo, donde hoy se requiere pues una mano de obra muy, muy calificada. Y en ese sentido el presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales. Así, en una mañanera, la señora Xóchitl Gálvez dice que va a quitar los programas sociales. Y esa mentira se ha repetido una y otra y otra y otra vez. Y la repite la candidata oficial y la repite el presidente, y eso es con lo que me han atacado. Yo jamás quitaría un programa social, joven. Jamás. O sea, efectivamente iba a vender a la plaza, aunque se burlen. ¿Cómo le voy a quitar a un niño una beca para que estudie? ¿O cómo le voy a quitar una beca a un joven para que estudie en la universidad si gracias a una beca yo aprendí a programar en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería?
gracias a una beca que permitió conseguirme un trabajo en el 5º semestre, donde pude dejar de ser telefonista para costearme mis estudios. Entonces me queda clara la importancia de la beca. Y ahí fue donde, cuando toqué esa puerta para exigir mi derecho de réplica, donde había ganado un amparo en el Poder Judicial, porque para mí la ley sí es la ley. Yo sí voy a respetar las resoluciones del Poder Judicial, y en ese sentido no tengo ninguna duda, inició esta carrera a la presidencia, porque la gente me empezó a pedir que me lanzara a la candidatura presidencial. Yo lo veía complicado, alejado, pero finalmente logré conseguir 1 millón de firmas. 1 millón de firmas que me pusieron como la candidata, y yo quiero agradecerle a Enrique de la Madrid y a Santiago Krill que estén sumados a este proyecto, porque ambos también eran precandidatos a la presidencia y hoy estamos construyendo un equipo juntos. Entonces, en ese sentido, sí quiero decirles que soy una candidata que los ciudadanos pusieron. Los ciudadanos son los que obligaron a los partidos a que se abrieran esta posibilidad, y hoy, por supuesto, que necesito del apoyo de los ciudadanos para consolidar este proyecto. ¿Estoy enfrentando una elección de Estado? Claro que estoy enfrentando una elección de Estado. El presidente de la República todos los días interviene en la elección, todos los días se me ataca de una manera impresionante. Obviamente los recursos públicos que se utilizan para apoyar a la candidata de enfrente son impresionantes. Lo que pasó en Huatulco, aunque lo haya engañado, efectivamente el municipio preparó el terreno para que ella tuviera un mitin en Huatulco. Vimos los videos, vimos las pipas del municipio de Huatulco trabajando. Ante eso, ¿cómo lo niegan? Pero eso lo hacen todo el tiempo. Pero esa historia ya la conozco y no me vine a quejar de esa historia. Esa historia la voy a enfrentar y la voy a enfrentar como he enfrentado desde que era niña al cacique de mi pueblo, y como enfrenté la elección de Hidalgo cuando fui candidata a gobernadora, donde todas las encuestas decían que iba a perder por 30 puntos y me quedé a menos de 4 puntos de perder, de ganar esa elección. Entonces, ese es otro gran tema, las encuestas. O sea, se han vuelto propaganda y realmente hoy la gente lo que tiene es miedo de decir por quién va a votar, porque tiene miedo que le quiten el programa social. Por eso le he pedido al INE, con mucho respeto, aunque se enojen los de Morena, que haga una campaña donde digan que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político. Los programas sociales se pagan con dinero público. Seguramente ustedes quieren saber qué viene. Esa soy la que les acabo de decir. Ese es mi origen. Soy una mujer que estudió ingeniería, soy una mujer empresaria que empezó su empresa desde abajo. Soy una mujer filantrópica que ha trabajado en tema de llevar nutrición a niños indígenas, en llevar agua purificada a comunidades rurales que vivían con diarrea los niños y muchas veces morían. Ese ha sido mi trabajo desde la sociedad civil, y ahora como política, pues mi trabajo como senadora ha sido en materia de transparencia y rendición de cuentas, en materia de pues todo el tema de movilidad, zonas metropolitanas. Impulsé la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial, y como presidenta lo que pretendo hacer, jóvenes, es regresarle la paz y la tranquilidad a México. Se van a acabar los abrazos a los delincuentes. Vamos a aplicar la ley, vamos a tener toda una estrategia de seguridad basada en policías municipales, no hay de otra. Muchos de los delitos son del fuero común, necesitamos buenas policías, ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Los hijos de los policías van a tener becas para sus hijos en escuelas públicas o privadas, los policías van a tener crédito para vivienda, los policías van a tener seguridad social y seguro de vida en caso de que llegaran a fallecer. Necesitamos policías comprometidos. Los alcaldes van a tener de regreso los fondos municipales para el fortalecimiento de la seguridad. Este gobierno le quitó a los alcaldes esos 2 fondos. ¿Cómo quieren que el alcalde de Celaya enfrente a la delincuencia si prácticamente está solo? A nivel federal, y aquí tenemos al experto en finanzas públicas, a Fernando Galindo, se dejaron de ejercer casi 50,000 millones de pesos el año pasado en recursos federales para la seguridad pública. Imagínense si le hubieran dado a Guanajuato, a Zacatecas, a Michoacán, al Estado de México,
1.500 millones de pesos en patrullas, en inteligencia, en armamento, en tecnología que les permita combatir la delincuencia. No sé dónde acabaron esos 50,000 millones, Fer, hay que investigar, pero no sé si acabaron en el sobrecosto del Tren Maya o en el sobrecosto de Dos Bocas, porque ahí está el gran tema. Vamos a trabajar con los gobernadores y a nivel federal vamos a desmilitarizar el país. Y ahí están mis votos como senadora. He votado en contra de la militarización del país. No comparto que los militares me reciban en un aeropuerto, no comparto que los militares estén bacheando las calles, que los militares estén vacunando niños. El papel del ejército está muy claro en la Constitución y se va a respetar, es la seguridad nacional. Es atención en caso de desastre, como el que hubo en Acapulco, y por estar distraídos en otra cosa no estaban en el plan de N3. Vamos a trabajar con una Guardia Nacional que sí sea guardia, que sí sea nacional, que sí investigue, que sí haga uso legítimo de la fuerza. Yo no digo que agarre a balazos a nadie, nadie está pidiendo eso, pero cuando sea necesario, el Estado es el único que tiene ese uso legítimo y lo tiene que usar para defender a la población en caso como lo que sucedió ayer con la candidata en Celaya. No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado tenga plenas regiones del país apoderadas. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Los jóvenes tienen miedo de salir el fin de semana con el riesgo de que les pase algo. Entonces, la seguridad será mi prioridad como presidenta de la República, mi prioridad. Haré el mejor equipo de especialistas, de expertos, de tecnólogos para enfrentar este tema. Que no se confunda la candidata de enfrente. El hablar de aplicar la ley no significa ningún tipo de guerra contra nadie. Significa que la gente pueda vivir en paz. En materia de salud, jóvenes, estamos en un desastre. 50 millones de personas no tienen seguridad social. Hoy el Seguro Social pues ha perdido muchísimo de sus servicios de calidad. Acabo de estar en Playa del Carmen, donde murió una niña en un elevador atrapada. Eso no puede seguirle pasando al sector salud. Vamos a crear el nuevo Seguro Popular con la tarjeta Mi Salud y tampoco que se equivoque la candidata de enfrente. Nadie va a privatizar la salud. Ellos la privatizaron porque hoy los gastos en salud han subido enormemente por parte de la población civil. Cada vez gastan más dinero personal en salud ante la falta de medicamentos. Obviamente la broma de la megafarmacia, ustedes saben que eso es imposible. ¿Cómo mandas un medicamento a San Juan Puerto Montaña o a Basíguare en la Sierra Tarahumara? Vamos a dar la tarjeta Mi Salud y en caso de que el gobierno no te dé el medicamento, tú irás a una farmacia y te lo entregará a la farmacia y el gobierno le va a pagar a la farmacia. En caso de que el gobierno no te pueda cubrir una cirugía, como fue el caso de mi hermano Héctor, allá en el pueblo, que es maestro, que ha cotizado en el ISSSTE, que llegó un sábado con un dolor al ISSSTE y le dijeron que no había doctor, que fuera el lunes, pero estaba tan mal que se fue a una farmacia similares, le hicieron un electrocardiograma y le dijeron que se estaba infartando y que se iba a morir si no hacían algo. Regresaron al ISSSTE y le dijeron, no hay cardiólogo. Tuvimos que llegar a una clínica particular, donde entre toda la familia pagamos 270,000 pesos. ¿Cuántas personas pueden hacer esto? Muy pocas. Eso con la tarjeta Mi Salud lo va a pagar el gobierno, porque es responsabilidad del gobierno dotar de salud a la población. Así es que aquí no se va a privatizar nada. Y también con la educación, jóvenes. La educación, vamos a fortalecer la educación de la primera infancia. Las estancias infantiles no eran una broma, es a donde se desarrolla el cerebro de los niños, es a donde inicia el desarrollo en todos sentidos. Por eso es tan importante que la educación de la primera infancia sea profesional. No puedes dejar a los niños con los abuelos. Digo, obviamente yo no soy abuela, pero no es el trabajo de los abuelos cuidar a los niños. Tienen que ir a una estancia infantil donde tengan el apoyo, escuelas de tiempo completo. Los países que han salido adelante son los que estudian más.
Queremos escuelas donde los niños aprendan inglés, aprendan tecnología y obviamente hagan deporte, tengan cultura y nos preocupemos por su salud mental. Eso es muy, muy importante. En el tema, obviamente, de desarrollo económico, de los 3 candidatos, soy la única que le entiende cómo generar empleos, con todo respeto. Se me ha querido estigmatizar por ser empresaria, que no se confundan. Ser empresario no es un delito. Lo que es un delito es ser bandido. Y yo jamás en mi vida me he robado un centavo. Los puedo mirar a los ojos y se los puedo decir claramente. En ese sentido, México está ante la mejor oportunidad en su historia. Escúchenlo, la mejor. El nearshoring, que es la relocalización de empresas de Asia hacia México, es una realidad y tiene que ver con el conflicto entre China y Estados Unidos. Este conflicto le genera una oportunidad, por eso la economía de México ha crecido, pero ha crecido las empresas que ya estaban aquí, que están ampliando sus líneas de producción para hacerle frente al suministro de una serie de autopartes para la electromovilidad, porque en Estados Unidos en el 32 van a limitar las emisiones de dióxido de carbono. Ahora vamos a tener importación de coches chocoeléctricos, así es que más nos vale que nosotros nos apuremos en la transición energética. En ese sentido, estas empresas se podrían relocalizar en México si resolvemos 5 cosas. Una, Estado de Derecho. Necesitamos que la ley sea la ley. 2, energía limpia y barata. Agua, mi propuesta es tratar el 100% de las aguas residuales. Agua hay si reducimos el consumo del campo, si tecnificamos el campo, si reusamos el agua, si captamos el agua de lluvia, si hacemos infraestructura hídrica, si reparamos fugas. Lo que necesita este país es una ingeniera que le entienda al ciclo del agua y le entre de fondo a resolver. Y aprovecho para saludar a mi asesor en materia de agua, José Luis Luege, gracias. Y a mi asesor en materia de educación, Juan Carlos Romero Hicks, que está por aquí. En ese sentido, agua y energía limpia. Tenemos que dejar nuestra maldita adicción a los combustibles fósiles, jóvenes. Se trata de ustedes, se trata del presente, se trata del futuro. México tiene un gran potencial y las empresas lo que vienen buscando son energías limpias. Por supuesto que la transición energética va a tardar, no es de la noche a la mañana, pero la frenamos. La frenamos y estoy convencida que el petróleo es un bien tan valioso que es una estupidez quemarlo para generar energía. Hay otras fuentes de energía. El petróleo hay que usarlo en otras cosas y eso será tema de días posteriores. 3, capital humano. Necesitamos más y más educación. Por ahí tiene que estar la apuesta de nuestro país. 4, infraestructura. Hay que resolver el tema del aeropuerto internacional, lo estamos estudiando. No voy a dar una propuesta hasta no estudiar todos los temas que implican si se queda el AIFA o si fortalecemos el AICM. Es un tema complicado porque ya se pagaron 300,000 millones en un aeropuerto que no se hizo y 200,000 millones en otro aeropuerto que está más o menos. Ese tema es un tema complejo, pero se requiere un buen aeropuerto internacional, nuevos puertos como el de Coyutlán en Colima. Está súper saturado el puerto de Manzanillo ya y no vamos a crecer con el nearshoring si no hacemos más cruces fronterizos, si no mejoramos nuestras carreteras federales que están hechas pedazos, si no mejoramos nuestros puertos. O sea, el tema de infraestructura es clave, pero no en una refinería que costó 3 veces su valor, con todo respeto. 8,000 millones, está pasando casi a 24,000 millones de dólares la refinería de Dos Bocas. Un tren que iba a costar 120,000 millones está costando 500,000 millones de pesos. Ahí se nos ha ido el dinero que hubiera sido importante para aplicarlos en otras áreas. Y por último, seguridad pública. Hay regiones del país donde simplemente el nearshoring no va a llegar si no hay condiciones de seguridad. Zacatecas, Michoacán, inclusive esta parte de Guanajuato, donde hoy pues, la situación es complicada. Así es que la seguridad pública es fundamental.
si trabajamos en estos temas, ustedes van a poder emprender, que vamos a hacer una agencia para la micro y pequeña empresa, para que haya financiamiento, para que haya apoyo, para que haya incentivos fiscales para los emprendedores. Yo sí creo en los emprendedores, yo sí creo que los jóvenes tienen derecho a tener sus propios negocios. Y en ese sentido, el crecimiento económico nos va a llevar a tener los recursos necesarios para reducir la pobreza. Comparto la frase del presidente de primero los pobres, pero primero los pobres para salir de la pobreza y fortalecer a la clase media. Muchas gracias. Sorteo de las preguntas del público. Bueno, Carla Andrea Sosa, de Ciencia de Datos, y Víctor Carlos Armas, de Matemáticas Aplicadas y presidente del Consejo de Alumnos, prepararon una pregunta conjunta que va a leer Carla. Adelante, por favor. Candidata, una de las cosas que más nos preocupan es el tema de derechos y libertades, principalmente para las mujeres, las conquistas que hemos conseguido a lo largo de la historia, y sabemos que algunos partidos que la acompañan no siempre han estado a favor de ellos. Igualmente los derechos para la comunidad LGBT+. Nos gustaría conocer su posicionamiento al respecto y qué podemos esperar de su presidencia. Muchas gracias. Primero, decir que soy una mujer que respeta a las instituciones. Me parece importante que la Corte ya se pronunció en el tema de la interrupción legal del embarazo y, por supuesto, que también soy una mujer de libertades. Y en ese sentido, yo apoyaré a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo y también a las mujeres que tomen la decisión de tener a sus hijos. Porque hoy ser mamá en este país sin la posibilidad de tener una estancia infantil, una escuela de tiempo completo, un apoyo económico cuando el hombre se va y se queda sola, pues también me parece que no es positivo en un país que no apoya a las mujeres. En ese sentido, con la comunidad LGBTIQ+, pues fui una alcaldesa polémica, porque en el 2016 hice un carro alegórico que se decía bienvenidos todos, en ese entonces usaba la X, y fui cuestionada porque justamente yo venía del PAN, bueno, había sido candidata propuesta por el PAN, pero tampoco el PAN nunca me ha impuesto una agenda. Eso creo que también es digno de reconocer, que el PAN me ha respetado. Yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión en el Senado de la República y pues no recibí ningún comentario del PAN de que me dijera pues que no me iban a hacer su candidata a la presidencia por esta situación. Entonces, en ese sentido, yo soy una mujer de libertades, respeto y haré políticas públicas para fortalecer todos los derechos y obviamente viví la discriminación en carne propia y tenemos que vivir en un país que deje de discriminar a quien sea. La siguiente pregunta te la prepararon candidata Ana Paola Morales y René Garibay Waldhausen. René. Vamos a hacer la pregunta compartida. Muchas gracias por acompañarnos, Xochitl. Bueno, el tema que a nosotras nos importa mucho más es la independencia ideológica que tiene. Si bien los partidos te respetan, como comentas, sí existe. Hemos visto en los últimos días y presenciado que te regatean recursos, ¿no? y apoyo. Entonces, de alguna manera, sí hay una dependencia de los partidos, ¿no? En México estamos viviendo una crisis de representatividad política que no solo nos preocupa a los jóvenes, sino que también el triunfo de la supuesta izquierda en 2018, ahora en 2024, decepciona por completo, ¿no? Y a 2 meses de la elección no creo que quede claro qué es lo que representa la coalición. Entonces, Xochitl, de verdad… ¿Cómo lidiar con una campaña partidista con personajes innombrables a su mando? Esa es la primera parte de la pregunta y René seguirá la segunda. Bueno, pues como mujer, una de mis principales preocupaciones no es solo salir a la calle sola, sino que pueda haber un retroceso en el derecho a decidir sobre mi cuerpo o en mi derecho a ser protegida por el Estado. Entonces, ¿cómo conciliarte como una mujer feminista bajo el manto de 2 partidos que históricamente han votado contra los derechos de las mujeres? Bueno,
Muchas gracias. La verdad de las cosas es que tiene razón, no es fácil hoy representar a partidos políticos, pero no es fácil para Sheinbaum, para mí, porque Morena está lleno de personajes como Manuel Bartlett, está lleno de personajes como Murat, ahora, que hasta hace unos días era un pillo y ahora pues ya lo bautizaron y todo es bonito, como Eugenio Hernández de Tamaulipas, pues que estuvo en la cárcel por sus vínculos con la delincuencia organizada. Y creo que se trata solo de hablar los de acá y pues efectivamente en todos los partidos hay gente buena, en todos los partidos hay impresentables, sería lo que yo te diría. No se escapa ningún partido, hay veces en el verde a una bola de impresentables, por ejemplo, cuando hablan que del Seguro Popular se robaban el dinero, pues debían de revisar a Velasco. Chiapas fue de los estados que menos comprobó el Seguro Popular en su momento. Y ahí está, como si nada, promoviendo la agenda verde, lo vimos entregándole sobres a los hermanos del presidente. Entonces, de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido? Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es, efectivamente, yo no era la candidata de los partidos, un dirigente me dijo, no te equivoques, no te vamos a apoyar, ¿no? Está bien, ustedes decidieron apoyarme, conseguí el 1,000,000 de firmas, estoy aquí. A diferencia mía y de Sheinbaum, yo sí me atrevo a decirle a la gente que no. Yo sí, ella no. Ella no se atreve a contradecir al presidente y ha hecho cosas inaceptables. ¿Qué hizo cuando se le cancelaron los fondos a la ciencia siendo ella científica? Nada. En cambio, yo en el Senado tuve votos en contra del PAN, defendiendo mis principios y mis intereses, y revisen mis votaciones. Creo que eso habla de una persona. Yo voté a favor, por ejemplo, de la revocación de mandato que permitió que este gobierno llevara esa consulta. Efectivamente, podría ser politizada, pero también creo en el derecho de los ciudadanos a quitar a malos gobernantes. Y yo toda mi vida había defendido eso, y no ahora como senadora, pues como que no nos convenía que se aprobara la revocación de mandato, pues yo fui congruente y voté. Yo voté en contra de ministras de la Corte que me parecía que eran impresentables, aunque mi grupo dijeran que había que apoyarlas. Yo no las voté a favor. Entonces, en ese sentido, sí me considero una mujer que dice las cosas y les recomiendo que lean el libro de Ivonne Melgar. Creo que ese libro habla de quién soy. Cuando llego con Fox, le renuncio, chingona se llama. Cuando apoyo la marcha zapatista, abiertamente en el gabinete presidencial, un general del ejército me dice, no, a Marcos hay que detenerlo. No, a Marcos hay que dejarlo, que venga y defienda los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando aprueban una reforma constitucional que no estaba pegada a los acuerdos de San Andrés, yo digo que no sirve. Y Fox dice que sirve. Y me ordenan que tengo que cambiar mi declaración. Y los mando al diablo. Y les digo, no, me voy del gabinete. Yo no voy a salir a decir algo que no pienso. Y el que salió a corregir fue Vicente Fox. Porque yo tenía razón. Esa reforma no se apegaba a los acuerdos de San Andrés. Esa soy yo. Soy una mujer libre, soy una mujer independiente, que los partidos, 3 partidos, a los que sí les reconozco algo. Estos 3 partidos sí trabajaron por la transición democrática de México. Y en ese sentido voy a representar un proyecto de ciudadanos y de la gente presentable de los partidos, porque las hay. Hay gente presentable en los partidos y lo he dicho, mi gabinete tendré gente honesta, tendré gente trabajadora, pero sobre todo gente capaz. Para mí el tema de la capacidad es importante. Y en el tema de las mujeres lo he dicho claramente, mi pensamiento no importa. Lo que yo piense personalmente no importa. Lo que yo tengo que es garantizarle los derechos a las personas. Y habrá quien decida interrumpir su embarazo, pero habrá quien decida tener un hijo. Y ambas serán protegidas por mi gobierno. Muy bien. Finalmente tenemos a Sara Olivares y a Julio Gabriel Reyes. La pregunta, por favor. Bueno, buenos días. Candidata, el tema de seguridad en el país es complejo y multifactorial. La experiencia ha probado que el punitivismo, es decir, la idea de que mayores penas reducen la criminalidad
mayores penas reducen la criminalidad y refuerzan el consenso moral es falso. En ese sentido, candidata, las estrategias punitivistas en realidad no funcionan en términos de seguridad, pero sí en términos de ganancias electorales, es decir, ganar votos. ¿Qué sentido tiene promover una presión de máxima seguridad y alta tecnología si a la vez usted reconoce a sus propuestas los problemas de hacinamiento y violaciones a derechos humanos? Nuevamente, creo que mi propia historia como senadora va a responder esta pregunta. Yo voté en contra de la prisión preventiva oficiosa. Yo no creo en la prisión preventiva oficiosa. Presenté una reforma constitucional que fue aprobada en el Senado de la República de justicia cívica. Yo vengo de un pueblo de usos y costumbres donde todavía la justicia cívica funciona, donde todavía los delitos menores le causan vergüenza o nos causan vergüenza y los corregimos. Es un tema de coexistencia pacífica en la comunidad o en el pueblo, donde tratamos de respetar y de conducirnos barriendo tu calle, por ejemplo, algo tan simple que se ha perdido en muchos lugares, respetando a la autoridad. Eso es la justicia cívica. Como delegada, impulsé muchísimo el tema de justicia cívica con un city manager, tratando de ordenar, porque aunque no crean, por un cajón de estacionamiento se mataban en mi delegación, se mataban. Por lo tanto, hay que quitarle a la criminalidad, o bueno, más bien a los delitos que se llevan, que se judicializan, hay que quitarles todos estos delitos menores que tendrían que resolverse en los juzgados cívicos. Dejar los delitos como secuestro, como robo, con violencia, obviamente, dejar delitos como extorsión, como cobro de piso, feminicidio, todos estos delitos que sí son un cáncer y que están afectando a la sociedad, evitando la impunidad. Necesitamos evitar la impunidad, por eso la propuesta que yo hago es meternos de fondo a los ministerios públicos, meternos de fondo, o sea, que haya los suficientes peritos, que haya la suficiente investigación de cada uno de los delitos para que el juez sí pueda dictar una sentencia. Entonces, en ese sentido, dejo clara mi postura. Lo de la cárcel. El tema fundamental de la cárcel, y a lo mejor no he tenido el tiempo de explicarlo y lo voy a explicar, es que hoy las cárceles son hoteles, son escuelas de la delincuencia. Hoy desde las cárceles se extorsiona. Hoy desde las cárceles se hace todo un trabajo, no es trabajo, ¿verdad? Pero la gente piensa que desde ahí pueden tener un ingreso delinquiendo. En ese sentido, esta cárcel que propongo es una cárcel que ubique ahí a criminales del fuero común que no pueden ir a una cárcel de alta seguridad porque no son delitos federales, para meter orden y control en las cárceles. Pero por supuesto que estamos hablando de una cárcel, no estamos hablando de un sistema como el de El Salvador, donde vamos a levantar a miles de gentes, no, criminales. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo he hablado con muchas mamás. Por ejemplo, la mamá de Camila. ¿Qué quisiera? Pues quisiera una sentencia ejemplar para el individuo que mató a Camila. ¿Qué quería la mamá de una niña en Fresnillo de 12 años que fue violada, asesinada, tirada? O sea, el tema es que hoy los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel, porque saben que llegan, pagan, viven como en hotel, tienen televisión, tienen jacuzzi y se la pasan a todo dar. Creo que la gente sí tiene que tener miedo de delinquir y saber que si va a la cárcel, la va a pagar. ¿Por qué muchos delincuentes no quieren ser extraditados a Estados Unidos? Porque allá hay orden. Entonces, lo que yo busco es poner orden en las cárceles, pero no es una política de encarcelar a todo mundo. Muy bien, pues empezamos con las preguntas sorteadas por estudiantes. Les vamos a pedir que nos digan
Más de que se pongan de pie, ahora que escuchen su nombre. Economía y Derecho, Sebastián Rondo. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? A ver, La pregunta es la siguiente. Considerando que el país enfrenta el mayor déficit en los últimos 25 años, ¿cómo piensas darle sostenibilidad a las finanzas públicas sin sacrificar la inversión? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta porque es un déficit súper irresponsable el que tenemos este año. 2 billones de pesos de déficit. Y bueno, ya el proyecto de presupuesto que está mandando este gobierno, pues sacrifica enormemente los ingresos para el año que entra. Entonces, para mí va a ser todo un reto cómo hacer lo mismo con menos dinero. Ahí sí creo que la visión de empresaria ayuda, porque uno sabe lo que cuesta ganarse el dinero. Y de las cosas que yo he visto en el gobierno es que se gasta como si no, pues no sabes de dónde vino, pues te llegó tu presupuesto. Y en ese sentido voy a decir una cosa muy clara, hay que dejar de gastar a lo güey. México ha gastado demasiado dinero en estupideces. Vamos a suponer que el Tren Maya, no me opongo al desarrollo del sureste, no me opongo a que al sureste le vaya bien. Primero, el ecocidio que se hizo ahí para mí es condenable, no lo comparto. 7 millones de árboles tirados sin ningún impacto ambiental que te permita resarcir el daño ambiental. Miles y miles de perforaciones al piso que le va a generar un daño al acuífero para poner columnas que soporten el tren. Todo eso elevó el costo, porque obviamente el tren iba a pasar por la carretera que ya estaba impactada. Quizás hacer un tren ligero ahí hubiera sido suficiente para no meterte a la selva. Yo hubiera hecho un mayor estudio de ingeniería, pero se gastaron 500 mil millones de pesos. Claro que no hay dinero que alcance. Tiraste 300 mil millones en un aeropuerto que no hiciste. Te estás gastando 260 mil millones de más en una refinería. Pero lo más grave, estás perdiendo 800 mil millones en Pemex Refinación. ¿Quién en su sano juicio le metería a un negocio donde pierde y pierde y pierde dinero? Cuando todos sabemos que el petróleo pesado tiene un valor en el mercado y que lo que México requiere es petróleo ligero. Pero obviamente si alguien dice importemos petróleo ligero y exportemos petróleo pesado, va a decir, ¿cómo? La soberanía del país. Sí, pero importamos el 80% del gas. Entonces, ¿a dónde quedó la soberanía? Lo que tenemos que tomar son decisiones inteligentes, decisiones que realmente apoyen el desarrollo del país. Yo hubiera preferido gastar ese billón de pesos en salud, en educación. Hubiera preferido gastar ese billón de pesos en generar las condiciones de seguridad para que lleguen empresas, inviertan y crezca la economía y los mexicanos tengan empleos bien pagados. Para mí, esa es la visión, la educación, un empleo bien pagado y ayudar a salir de la pobreza a quien lo necesite, a que tenga un empujón. Hoy por ahí un ministro decía que yo hablo de programas temporales. Creo que él no se ha enterado, bueno, exministro, ya saben cuál, un exministro, que yo estoy proponiendo programas temporales. Señor exministro, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es por 12 meses, no es para toda la vida. Ningún joven quiere que lo mantengan toda su vida. Lo que un joven quiere es que le ayuden a salir adelante, que le den herramientas. Bueno, algunos sí, yo aquí tengo un… Aquí está, por cierto, mi hijo Juan Pablo, que ya se le vence el plazo para salir de casa. Pero bueno, no me veo, él chambea en la empresa, es un chavo que sí le mete duro al trabajo, no va a ser que cuando llegue su mamá presidente decir, no sé a qué me voy a dedicar, no, él ya sabe a qué se va a dedicar, él ya trabaja. Gracias.
Tiago Yepes, Relaciones Internacionales. Tiago. ¿Dónde estás? Qué bonita letra, ¿eh? Se sabe que la coalición Va por México no tiene coherencia ideológica alguna. Tú personalmente te habías posicionado en pro de derechos humanos. ¿Cómo podemos confiar en ello ahora que has retirado el aborto? ¿Te has quedado callada con el ecocidio o incluso pronunciado en contra de derechos humanos con la megacárcel? Voy a empezar diciéndoles, No es ecocidio, sino terapias ecocidio. que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a 50 personas en Sonora, en Hermosillo. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas, cadáveres en Veracruz, unas hieleras, ¿no? O sea, hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo. Y por supuesto que reconozco los derechos humanos. Yo me hice una mejor persona visitando la cárcel cada 15 días. Por supuesto que conozco el dolor y las historias de las personas que ahí están, pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta de que las personas que cometen un delito lo paguen, respetando sus derechos humanos, pero tener una cárcel donde los delincuentes dejen de operar carteles de la droga y dejen de operar extorsión, cobro de piso, es mi obligación como presidenta hacerlo. Mi obligación como presidenta, jóvenes, es protegerlos a ustedes y a sus familias, y lo voy a hacer. Gracias. Rodrigo Toledo, Economía. Rodrigo. ¿Estás? ¿Dónde está Rodrigo? Acá. Hola. Gracias, Rodrigo. Con el avance del genocidio palestino, llegando al punto que no queda un solo hospital en pie, en caso de su presidencia, ¿cómo condenaría o cómo llevaría las acciones del Estado de Israel? ¿Condenaría las acciones del Estado de Israel o sería pasiva la actitud del gobierno? Hay una etapa de mi vida que creo que también está en el libro, de cuando fui parte de la Liga Obrera Marxista en la Facultad de Ingeniería. Todos pasamos por esta parte ideológica de la juventud, de querer cambiar el mundo. Y yo me acuerdo haciendo marchas defendiendo el Estado palestino. Yo creo que hay que separar dos cosas. El ataque terrorista al Estado de Israel fue un ataque que había que condenar, viniera de quien viniera, cualquiera que fuera el país que viva un ataque terrorista. Ahí no puede haber una equivocación. Yo en este sentido sí quiero ser bien sincera. Yo tengo dos brújulas para conducir la geopolítica. La primera son mis valores y mis principios. Yo tengo principios de respeto a los derechos humanos y de respeto a la democracia. No me voy a aliar con países que violenten estos derechos humanos. Pero cuando se violenten esos derechos humanos,
sea cual sea el país, lo voy a condenar. Y mi otro principio en geopolítica pues es la realidad de nuestro comercio con Estados Unidos. De ese hablaré en otro momento si me preguntan, pero obviamente me queda claro que andar coqueteando para otro lado cuando el mayor número de nuestras exportaciones está en Norteamérica, pues sí tenemos que fortalecer esa relación con Estados Unidos, y por eso he propuesto la creación de una agencia de Norteamérica de aduanas para parar con el tráfico de armas hacia México y para parar con el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Pero en ese sentido siempre voy a condenar cualquier violación de derechos humanos. Me parece que el Estado de Israel tiene ya que parar con esa guerra y buscar una salida a ese conflicto. Y me sumo al llamado de las Naciones Unidas para ello. Emiliano Miranda, Ciencia Política y Derecho. Emiliano. ¿Estás, Emiliano? Hola. ¿Dónde estás? Emiliano, detrás de la columna, ahí parado, sí. En el contexto de escasez de agua y estrés hídrico, Buena pregunta. ¿qué piensas sobre revisar las concesiones a los actores privados que más agua consumen? Primero decirles que desde hace muchos años, una de las cosas que tampoco se dijo, me tocó colaborar haciendo el pabellón de México en Sevilla en la Expo del 92. Y fue mi primer acercamiento con ingenieros en materia de sustentabilidad. Conocí a los ingenieros que hacían el pabellón de Canadá, conocí a los ingenieros que hacían el pabellón de Japón. Y me impresionó ya como en el 92 el tema de cambio climático era un tema en la agenda. El pabellón de Canadá captaba agua de lluvia, el pabellón de Canadá se ventilaba naturalmente en momentos, obviamente Sevilla, pues 50 grados en un momento es muy complicado, pero aquí lo realmente importante es que este tema de cambio climático va a ser eje central en mi agenda. Vamos a una economía circular. Esa es absolutamente la idea, tenemos que cuidar el planeta. Y en materia de agua ya no hay vuelta atrás. Han pasado muchas décadas sin que hagamos lo necesario. Una de las razones por la que yo le pienso al aeropuerto de Texcoco es porque es el único lugar donde podemos almacenar agua en esta gran ciudad. Para mí lo ideal sería tratar el agua negra, que además en términos ingenieriles pues tiene excremento y jabón, y eso es muy fácil quitarlo. Y esa agua, existe la tecnología para volverla a purificar y reusarla en la ciudad. Eso se llama cerrar la cuenca y dejar de mandar el agua al Valle del Mezquital contaminada. Obviamente hay que mandar agua tratada, tecnificar el campo del Valle del Mezquital para que los campesinos no sufran, pero que puedan regar con mucho menos cantidad de agua. O sea, la tecnificación del campo se debe de hacer. Por cada 2 puntos que reduzcamos de agua en el campo son 1,000 millones de metros cúbicos de agua para las ciudades, para la industria. Entonces no tenemos que estigmatizar si le damos agua al campo, si le damos agua a la industria. Hay que obligar a la industria a que reuse su agua, a que la trate, a que haga ciclos cerrados. Y la industria es bastante responsable. Y si alguna industria no lo hace, pues hay que aplicarle la norma, hay que aplicarle la ley. Para eso existe la autoridad y a mí en ese sentido no me tiembla la mano. Y si contaminan, pues hay que aplicarle la ley para que no contaminen. Entonces, el tema es captación de agua, tratamiento de agua, reuso de agua, reparación de fugas y purificación o potabilización del agua tratada. Ténganme confianza porque quizá es el tema al que más le entiendo a mi vida, el tema de la energía y el tema del agua. Un par de preguntas más. Es pregunta anónima que no tomamos. Por favor. Pero está muy difícil.
Hay reglas, porque yo aguanto cualquier pregunta. Y eso lo aprecio muchísimo, pero todos los candidatos que han venido hemos tenido las mismas reglas de que no tomamos preguntas anónimas, pero aprecio muchísimo lo que dices. Daniel Tanús, RI. Daniel, ¿estás por aquí? Hola, Daniel. Bravo. Hola, Daniel. ¿Qué visión y política tienes y harás a favor de la comunidad LGBT+, LGBT+, considerando que el PAN acaba de votar en contra de la prohibición de la ECOSIG? Bueno, quiero decirles un poco que el debate de las terapias de reconversión se dio desde que yo estaba como senadora y pareciera que no es que el PAN se oponga a que se prohíban las terapias, porque yo platiqué con mis amigos senadores, es un tema en la redacción, pero yo tampoco creo que alguien vaya a mandar a la cárcel a un psicólogo por apoyar a alguien que lo va a consultar. Creo que ahí los abogados son demasiado puristas, pero a lo mejor como soy ingeniera, pues yo soy laxa en mis planteamientos y yo voté a favor de que se prohibieran estas terapias, aún con esa redacción, porque me parece que es más importante el derecho de cualquier persona, su derecho humano a no ser sometido a ninguna terapia. Entonces, en ese sentido, pues yo ahí tuve un diferendo con el PAN. Insisto, quien crea que a mí alguien me impone una ideología, alguien que crea que yo le voy a perdonar impuestos a un empresario, alguien que crea que yo voy a actuar de manera indebida, está equivocado. Soy una mujer que respeta la ley y en mi convencimiento del apoyo, en su pleno reconocimiento a sus derechos de la comunidad LGBTIQ+, no hay un paso atrás. Última pregunta, por favor. Roberto Moreno Guillén, Economía. Roberto, hola. Roberto. Dentro de sus propuestas en materia energética se encuentra la transición de Pemex a Emex. ¿De qué manera vas a afrontar la deuda de Pemex en este contexto? Te hablan Galindo. Ay, sí. Bueno, ya quedamos en que sí se puede llamar Pemex, porque es Petróleos Energías Mexicanas. Sí cupo. Obviamente hay un tiempo de salida del petróleo. Puede ser dependiendo de que se consigan nuevos plásticos que no tengan que venir de combustibles fósiles, pero obviamente la extracción de petróleo es el mayor negocio de Pemex y es justamente el que ha dejado de hacer. Donde Pemex genera dinero es sacando petróleo. Entonces, de entrada, yo le apostaría a la exploración, cosa que también hemos dejado de hacer. Yo sí creo en esta alianza con el sector privado que está en la Constitución y que hoy se ha prohibido por un tema más ideológico que técnico, porque el sector privado tiene la tecnología, el conocimiento, los recursos para hacer esta exploración. Está en la Constitución, ya hay cada vez menos interés del sector privado de entrar a estas áreas, porque pues obviamente muchas empresas están transitando hacia otro tipo de energías, así es que México creo que perdió años valiosos donde podía haber explorado más y sacado más petróleo si era lo que le interesaba al gobierno de Morena. Hoy producimos menor petróleo que cuando ellos llegaron. En cambio, las nuevas energías, como la energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno, son las energías del futuro. El futuro de la energía es la energía eléctrica y el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. Entonces, lo que tenemos que hacer con Pemex, pues es, con todo respeto, dejar de perder dinero. ¿Y dónde pierde dinero? En Pemex Refinación. Ahí está el mayor problema. Tengo la confianza que algún día jale dos bocas, algún día, y podríamos tener una refinería más eficiente,
Por eso la idea de cerrar estas refinerías totalmente ineficientes que pierden dinero, que contaminan. Imagínense que siguiera existiendo la refinería de Azcapotzalco, aquí, en la ciudad. ¿Saben por qué la cerraron, jóvenes? Porque se morían los pajaritos. Y entonces todo el mundo se empezó a espantar. Caían muertos los pajaritos en la ciudad, ustedes no habían nacido. Y entonces se tomó la decisión de cerrar Azcapotzalco. Es un poco lo que le está pasando a la zona metropolitana de Monterrey. Es una refinería tan vieja que no procesa ya el azufre, que está dañando la salud de la gente de Monterrey, pero que no se espanten los de Cadereyta, porque ahí se puede poner otro tipo de proyectos energéticos relacionados al hidrógeno, relacionados al almacenamiento de energía, y por eso yo he anunciado 5 millones de créditos para poner celdas solares en los techos de las familias, porque realmente yo quiero que las familias dejen de pagar dinero. Aquí el debate es, ¿por qué una tienda de conveniencia paga energía barata? Pues porque ellos tienen el derecho a generar su propia electricidad de acuerdo a la ley. Y nosotros, los pequeños usuarios, le compramos energía al mercado eléctrico mayorista y ahí la energía es más cara. Entonces yo no solo quiero que le baje la energía a las grandes empresas, que también le baje la energía a los consumidores. Eso es lo que para mí es importante. Entonces, a Pemex hay que meterla a la geotermia, hay que meterla al hidrógeno, hay que meterla a otras fuentes de energía, como lo está haciendo cualquier empresa petrolera del mundo. Todas las empresas petroleras están preparando el abandono a los combustibles fósiles. ¿Por qué Pemex no lo tiene que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer son más líneas de transmisión con la CFE para que toda esa energía renovable pues llegue a las empresas y a los hogares. Y aquí hay un hombre que le sabe mucho, Alcocer. Bueno, candidata, agradecemos mucho tu presencia esta mañana en el ITAM. Ha sido un diálogo muy importante que, insisto, es fundamental para tener mayores y mejores elementos para la toma de decisión y, sobre todo, pues que los jóvenes y las comunidades universitarias vayan a votar el próximo 2 de junio. Te agradecemos mucho la presencia. Gracias. Y